La palabra de hoy, el lema de hoy, es que el Señor nos quiere enseñar a buscarlo a Él. Vamos a comenzar con Colosenses 3:2. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. En el mundo que vivimos, en este mundo vivimos para probar nuestra fe ante Dios. ¿Por qué vivimos en este mundo? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿por qué vivimos en este mundo? Y vivimos para mostrar la fe que tenemos en nuestro Señor. En este mundo tenemos dos opciones: vivir como en el mundo o vivir con la voluntad de Dios, vivir con la vida en Dios. Entonces, tenemos esa opción de elegir. Sabemos si vivimos en el mundo, no va a haber recompensa para nosotros en Dios. Si vivimos para Dios y hacemos la voluntad de Dios, hay recompensa. La recompensa es el reino de Dios. La recompensa es vivir con Dios, vivir con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos enseña en Colosenses poner la mirada en las cosas de arriba. Amén. Y no en la de la tierra, porque la tierra tiene un vencimiento. La tierra se vence y se termina. En cambio, el que vive Dios, el que hace la voluntad de Dios, no hay vencimiento. Vivimos eternamente con nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. En Mateo 7, Jesús dijo, del 13-14, dice, entrar por la puerta estrecha, porque es angosto y ese es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que haya, y pocos son los que lo haya, dijo Jesús. El camino hacia el reino de Dios es estrecho. Entonces, los que estamos gorditos nos preocupa. ¿Cierto, Cristian? Estamos gorditos para este camino estrecho. Pero Dios habla de ese camino estrecho. Habla ¿de qué habla Dios? Que nos tenemos que esforzar. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que dejar no mirar mucho al mundo, sino dice en Colosenses mirar al cielo. En cada situación que tengamos, a veces nos encerramos, nos enojamos, nos llega a bloquear nuestra mente. Por eso Jesús dijo, mire el cielo. Cuando tú estás enojado, cuando tú no hayas una solución, tienes que mirar al cielo. Porque ahí está la solución. No en la tierra, no en los que no siguen a Dios, los que solo buscan su recompensa, solo buscan su ganancia. Pero nuestra ganancia es Dios. Nuestra vida es vivir en el reino de Dios. Amén. Por eso habla Dios, que Jesús habla del camino estrecho. Esa entrada estrecha es donde todos vamos a entrar, aquellos que se esforzaron, los que buscan de Dios. Amén. Eso habla Jesús. Pero hay otra puerta que es más grande, una puerta fácil, el mundo. El mundo te ofrece todo, pero el mundo, así como te ofrece, te quita. Dios no te quita. Dios te prueba.
Dijimos un principio que el mundo, ¿por qué vivimos en este mundo? Para que nuestra fe sea fortalecida en Dios. Así como lo hizo Jesús. Jesús vino a la tierra y vivió como nosotros. ¿Y qué hizo? La voluntad del Padre. ¿Y qué hizo? Hizo que la fe mueva montaña, como dijo. Su fe fue el que levantó a la gente que buscaba de Él. Entonces la fe es la prueba que tenemos. La prueba más grande que hoy tenemos en este mundo es probar nuestra fe ante Dios. Amén. Entonces por eso puse ese lema. Es muy fácil buscar el mundo. Es muy fácil estar en el mundo. Pero buscar de Dios sí es más complicado. Porque tenemos que hacer la voluntad de Él, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que hacer lo que Él nos indica. Pero lo que Él nos indica, iglesia, es maravilloso porque es ir al reino de Dios. Él nos da una herencia. Eso tenemos que ver la diferencia con el mundo. El mundo no te da nada. El mundo se va a destruir en algún momento. Se va al mundo. ¿Y dónde vas a quedar tú si tú eliges el mundo? En cambio, si eliges a Dios, si buscas de Dios y si sigues buscando la santidad en Dios, es la herencia. La herencia es el reino de Dios. Hoy estaba viendo sin querer, vi un video de Eliseo, donde lo veía ahí, cómo obedecía a Dios, cómo él buscaba de Dios. Dios le decía, yo te daré de comer, como Moisés en el desierto. Entonces, wow, qué maravilla que es Dios, porque si creemos en Dios, si buscamos de Dios, buscamos de su presencia, buscamos la santidad, Dios no va a salir, nos va a sorprender cada día. Pero si no buscamos y volvemos para atrás, empezamos a ver el mundo otra vez. Nunca estuvimos cómodos en el mundo. Nunca. Porque volvemos a ser esclavos. Creo que en una adoración dice, yo prefiero ser esclavo de Dios, no del mundo. Y yo quiero eso, porque en Dios hay herencia, porque en Dios hay amor, porque en Dios hay paz. Y sobre todo, es creer que vamos a estar en el reino de Dios. Amén. En Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. En Lucas 12:32. No temáis. A veces tememos, como dice en esta palabra, tememos lo que el mundo no puede hacer ver. Les tenemos miedo al mundo. Eso quiero decir. Les tenemos miedo. Y decimos que somos hijos de Dios. Entonces no tenemos que tener ese miedo al mundo. El mundo está de pasada. Nosotros somos hijos de Dios. El Hijo de Dios disfruta. El Hijo de Dios disfruta la paz. Disfruta que su Padre Celestial le va a dar todo. Amén. Dios le va a dar todo. No teman, no tengan miedo al mundo. O cada situación que vivan. No hay que temer. Amén. Hay que tener un temor a Dios. No un miedo al mundo. Un temor a Dios. El temor es la obediencia a Dios.
El miedo es una obediencia mala en el mundo. En el mundo, la obediencia en el mundo es caer, es sin herencia, sin paz. Pasamos ese esclavo, empezamos a buscar todo lo del mundo. Pero cuando caminamos por el camino de Jesucristo, hay herencia, hay amor. Nuevamente lo repito, hay amor, esperanza. Y vivimos en este mundo disfrutando lo que Dios nos da. Porque en el mundo no disfrutamos. Pero cuando estamos en Dios, disfrutamos. Disfrutamos todo lo que hacemos. Por eso hablamos del espíritu de gratitud. Tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que tenemos. Y decirle gracias, Señor. Y seguir en Él. En la Biblia hay varios profetas que Dios le ha dado de comer. Pero es así. Hay un profeta que Dios lo mandó al desierto a esconderse porque le dijo al rey que Israel iba a tener sequía, no iban a tener para comer. Y el rey se enojó. Y él se tuvo que ir porque lo buscaban para matar. ¿Y qué le dijo Dios? Ve, lo envió al desierto, un lugar donde había un río, y ahí estaba. Yo te daré comer, dice. Y a la mañana él se despertaba y tenía panes. Miren lo que es lo sobrenatural. Tenía panes. Entonces, y después los pájaros, no me acuerdo cómo le decían a ese tiempo, era el que le traía los alimentos. Los cuervos. Entonces ellos venían y traían la comida y vivía de Dios. Y nosotros le tenemos miedo que un día no sabemos si vamos a comer o no. Por eso es hermoso creer en Dios. Dios nos va a dar de comer, Dios es el que nos da de comer. Amén. Gloria a Dios, es así, iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, Él nos va a dar de comer. Dios va a mandar que nos dé de comer. Entonces, ¿por qué le tememos al mundo? ¿Por qué tenemos ese miedo al mundo? No le tengamos miedo. Solo tenemos que tener un temor a Dios, que es distinto a un miedo. Entonces, el amor de Dios es el que tenemos que buscar. No dejemos, cuando tú estás en una situación complicada, ¿qué tenemos que hacer? Clamar. ¿Qué dijimos en principio? Clamar, como hizo Pedro. Pedro clamó. Esa situación de Pedro, que se bajó de la barca, caminó en el agua, se hundió, habla nuestra situación. Muchas veces nos hemos hundido, no, iglesia. Muchas veces estuvimos en esa situación de Pedro. Pero un padre de fe te levanta. Pero cuando tú crees en tu padre de fe, si no lo crees, no te va a levantar. Porque no crees. Él creyó en Jesucristo y lo levantó. ¿Cuántas veces Pedro se equivocó? ¿Cuántas veces? Pero sin embargo, se ha fortalecido en la fe. Él se fortaleció en la fe, porque él reconocía que era, digamos, alguien que fracasaba, o podemos decir, no discernía bien lo que Jesús le enseñaba, hasta que pudo entender lo que Jesús le estaba enseñando. Y ese proceso lo vivimos todos vivimos ese proceso. Todo un tiempo somos Pedro, todo un tiempo somos Juan, o Lucas, o Mateo. Si nosotros nos ponemos a estudiar cada discípulo, o cada apóstoles, fuimos, algo de eso tenemos. Pero le estoy diciendo lo malo, no lo bueno.
Pues, después vamos tomando los buenos. ¿Y qué llega ahí? El apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no lo conoció, no comió con Jesús, no vivió con Jesús, no caminó con Jesús. Pero tiene una fe impresionante. Entonces, nosotros seríamos ese Pablo, ¿no? ¿Qué tanto anhelamos de comer una cena con nuestro Padre, una cena con Jesucristo? Y fíjese si lo hacemos. Si lo hacemos, iglesia, pero no lo disfrutamos. ¿Qué quiero decir que no lo disfrutamos? Seguimos teniendo ruido en nuestra mente, seguimos estando ahí esperando algo sobrenatural. ¿Sabe cuándo se activa lo sobrenatural? Cuando clamamos. Cuando clamamos. Cuando realmente declaramos al Señor que no puede. Porque cuando no clamamos es porque tenemos orgullo todavía. Porque si no clamamos es por algo. Y es porque no nos deja ese espíritu de orgullo, ese ego no me deja. Yo creo en Dios. Me pongo en una estructura que a Dios no le agrada. Yo obedezco a Dios. Y se ponen tensos, yo hago, eso a Dios no le agrada. A Dios le agrada ese hijo libre, un hijo libre, una hija libre, que siente la paz y sabe cómo pedirle a Él. Y a través del clamor, iglesia, hay que clamar. Si no clamamos, Dios no se manifiesta en lo sobrenatural. A veces pensamos y nuestra mente nos dice, yo quisiera que Dios me dé esto y esto. Entonces, cuando pedimos eso, quisiera darme todo esto, pero lo pediste. Sí, todos los días yo oro y le pido por esto, por el otro. Pero tenés que clamar. Tenés que decirle, Señor, quiero esto para mi vida. Tienen que clamar, iglesia. No se dejen vencer por el mundo. No dejes que la preocupación, el espíritu de preocupación entre en su vida. Que la situación económica entre en su vida. No, iglesia. Ustedes pueden saber que el mes pasado se pagó con interés. Acá se pagó con interés. Y no me preocupó eso. Sí, son 75 pesos más. Y 75,000. ¿Sabe que no me preocupé? ¿Y por qué no me preocupé? Porque Dios lo quiso así. Porque tenemos que vencer al enemigo, nos tenemos que vencer. Porque el enemigo pensó que nos ganó, que nos derrotó, que no íbamos a poder seguir, que no vamos a poder seguir. Y hoy estamos aquí. Se pagó a fecha este mes, por la gloria de Dios. Y a veces así, iglesia, nos tenemos que esforzar. Nos tenemos que esforzar. Porque no nada es fácil, iglesia. En Dios nada es fácil. ¿Vamos a tener paz? Sí, vamos a tener paz. Pero ¿qué dice Colosenses? Tenemos que mirar al cielo. Señor, dame. Amén. Por eso es importante, iglesia, tener la paz en Dios. Por eso Él dice que tengamos paz. Cuando Jesús habla de la palabra Jesús en Hebreo 11:6.
Lo deberían conocer. Hebreos 11:6. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan eso? ¿Vio? ¿Vio que qué importante que ustedes memoricen algunos versículos muy importantes para nuestra vida? ¿Y qué dice Hebreos 11:6? ¿Qué dice? Pero si es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tiende a dar, donador, de lo que Pero yo solo diría, sin fe es imposible agradar a Dios. Solo eso, Hebreo 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se olviden de eso, porque eso nos hace fortalecernos, eso nos da fuerza. Sí. Eso nos da fuerza en buscar la presencia de Dios. Por eso es importante que busquemos en la gloria de Dios. Amén. Porque en Isaías 55:6 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo a tanto que estés cercano. Porque no siempre va a estar Dios cerca. Amén. No es cosa que cuando queramos buscar de Dios y Él ya no esté. Es el temor a Dios. El temor a Dios es buscarlo a Él día y noche. Amén. Y Mateo 6:33, otra frase preciosa del Señor. Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una promesa de Dios. ¿Qué dice? Más buscad. ¿Y qué más? ¿Qué cosas van a ser añadidas? Todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y es dónde lo vamos a buscar? En el clamor, en la oración, en la relación con Dios. Fíjese ustedes que es más fácil levantarse. Por ejemplo, si tienen que trabajar a la mañana. Todos han trabajado acá, todos cumplieron horario. Muchas veces nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en el trabajo. ¿O no? O a las 8, una hora que sea. Pues ahora les digo, ¿por qué en Dios no lo hace? ¿Por qué no se levantan a las 5 ahora? Es para meditar eso. Pero para ir a trabajar sí me levanta. Para un viaje, para unas vacaciones. Salimos mañana a las 5 de la mañana, a las 5 salimos todos. Pero ¿por qué no lo hacemos en Dios? ¿Acaso buscar el reino de Dios no es mejor que trabajar en el mundo? ¿Acaso levantarse a buscar de Dios te trae la sabiduría y el conocimiento para que tú puedas salir adelante? Y nos cuesta. Y nos cuesta.
Por eso el Señor Jesús habla de eso. Más buscar primeramente el reino de Dios. Porque sabe que somos flojos en Dios. En el mundo no somos flojos. En el mundo nos levantamos y nos vamos a trabajar. ¿Por qué en Dios no? ¿Por qué nos cuesta levantarnos a hacer altar? En Romanos 12:2 dice: ¿qué dice? ¿Quién puede leer? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro conocimiento. Amén. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otro versículo, en otra versión dice: no nos conformemos a este mundo, a este siglo, a este mundo. Por eso es importante que lo tome con responsabilidad de hacer altar. Porque si no hacemos altar, no hay relación con Dios. Si no hacemos altar, no hay una conexión sobrenatural. No ven, quedamos ciegos durante todo el día. Podemos orar, podemos pedirle, podemos hacer todo lo que quieras durante el día. Pero si no tenés un altar firme, no tenés un altar, no vas a poder ver lo sobrenatural que hay en cada uno de nuestra vida. El propósito. ¿Cuál es el propósito de hoy? ¿Qué propósito Dios me ha puesto para hoy? ¿Cómo van a saber el propósito? ¿Cómo van a saber la meta que Dios le pone en su vida si no levantamos y no tenemos una relación con Él? Si no buscamos de Él. ¿Cuál va a ser tu propósito en Dios? Por eso no tenemos que amar al mundo. Por eso no nos tenemos que levantar con esa responsabilidad. Si yo no oro, no voy a saber qué tengo que hacer este día. No voy a saber cuál es el propósito que Dios me da. O no sé, las tareas que Dios me da para este día. Porque decimos que somos hijos de Dios y que servimos a Dios. Entonces, ¿cuándo sirves a Dios? ¿Cuándo sirves a Dios? 1 o 2 veces a la semana nada más. Entonces son hijos tibios. Entonces tenemos que levantarnos a orar. Tenemos que levantar a adorarlo. Tenemos la responsabilidad, como en el trabajo, de buscar primeramente el reino de Dios. De buscar primeramente, primeramente significa en primera hora de la madrugada tenemos que buscar a Dios. Ahí tenemos que buscar a Jesucristo. Ahí tenemos que Dios nos dé la tarea de este día. Amén. En 1 Juan 2, del 15 al 17 dice: no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dijo Jesús. Lo dijo el apóstol Pablo. Entonces no amemos al mundo, porque no hay nada, es pasajero, iglesia, es pasajero. No van a conseguir nada ahí. Hablábamos que Dios, ese profeta, le ha dado de comer. A mí me sorprendió mucho, porque dice que le daba palas. Qué lindo que levantarme a la mañana y tenga ahí facturita, media luz. Dios lo puede hacer, ¿por qué no? Porque yo creo en lo sobrenatural. Por eso, iglesia, en el mundo es todo fácil, pero en Dios no. Por eso nos cuesta levantarnos hacia el altar. No, pastor, me fui a dormir tarde.
estoy cansado. Pero si tenías que ir a trabajar en el mundo, si tenías que ir a... ¿Qué pasa? Te corren. Primero te suspenden, después te corren. En cambio, en Dios, ¿qué pasa si tú no vas a saltar? Dios es tan bueno que nos espera, iglesia, pero no siempre nos va a esperar. Lo leímos recién. No siempre Dios va a esperar que su hijo se levante a buscarlo. Entonces busquemos de Dios. Busquemos que el mundo para nosotros no significa nada. Vemos que llegó a ese punto que el mundo no es nada para nosotros. Que solo vive en nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Cristo vive en nosotros. Eso se tiene que declarar, eso se tiene que vivir en nosotros. Tenemos que tener ese amor, tenemos que tener esa paciencia. ¿Por qué paciencia, pastor? Porque el tiempo de Dios, porque el tiempo nuestro es estorbo, iglesia. Si nosotros queremos adelantar algo que Dios ya tiene un plan para nosotros, vamos a ser estorbo, vamos a ampliar o vamos a alargar la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Me entiendo? ¿Me explico, iglesia? Si nosotros queremos avanzar más rápido que Dios, más lejos va a estar la bendición de Dios. En cambio, cuando tú esperas en paciencia en Dios, cuando tú haces altar, cuando tú empiezas a discernir la palabra de Dios, cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios, cuando tú empiezas a obedecer lo que Dios y la tarea que Dios te da, Dios se empieza a mover en las bendiciones. Dios empieza a enviar a los ángeles a tu casa, empieza a mover todo el cielo para ti. Por eso, iglesia, tenemos que madurar en Dios. Tenemos que empezar a madurar, empezar a decir, primero está Dios, primero está el reino de Dios. Jesús lo dijo, ¿por qué no lo hago? Porque nos dejamos vencer por el mundo. Y pasa a ser religión, ¿no? Costumbre, conformismo. Yo ya hice esto para la obra, ya está. Ya con esto yo ya. No. Ya hiciste eso, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Tenemos que hacer todo para Dios. Porque vivimos para Dios, servimos para Dios. Ese es un hijo de Dios, iglesia. No vivamos en el conformismo, no vivamos en las cosas. Hacemos muy poco por Dios. Porque seguimos, por eso dije, es más fácil en el mundo. El mundo nos envuelve. Vamos, hacemos cosas en el mundo, que esto, que el otro, que esto. Y en Dios hacemos solo los mínimos de los mínimos. Nos esforzamos los mínimos de los mínimos. Empezamos a decir, no, ya hice esto, ya está. Y creen que con que hagamos un poquito, ya está, ya soy bendecido, ya soy salvado. No. No somos salvados, sino seguimos haciendo las cosas para Dios. Y seguimos hasta que Él venga. Iglesia, escucha, hasta que Él venga. No nos tenemos que cansar, pero nos cansamos porque no hacemos altar. Nos cansamos porque no hacemos altar en Dios. Y cuando hacemos el altar lo tenemos que hacer con amor, con temor a Dios. Eso es amar a Dios. Eso es ser hijo de Dios. Eso es ser
ese valiente de levantarse, de hacer lo que Dios quiere y no lo que el mundo quiere. Eso es seguir a Dios. Eso es la verdad que Jesús habla. No es fácil, iglesia. Pero si tú haces altar, si tú te entregas, todo va a ser fácil. Porque Dios es el que tiene en control en tu vida. Dios es el que va a hacer todo, no nosotros. El esfuerzo va a ser liviano porque Dios va a estar actuando en tu vida. Entonces, iglesia, siga sirviendo, siga sirviendo, siga sirviendo, siga sirviendo. No dejes de servir. Y empieza a buscar el propósito. ¿Cuál es el propósito? Porque cuando perdemos el propósito, nos vamos al mundo. Empezamos a ver el mundo. Empezamos a decir, el pastor no tiene la verdad. No es lo que dice el pastor. El pastor empieza toda nuestra mente a confundirse. Empieza todo a destruirse. Y empezamos a tener la verdad nosotros. Eso pasa cuando tú no tienes una meta, cuando tú no buscas de Dios. Cuando empieza que el mundo te llena. Recuerdan a Adán y Eva. ¿Qué pasó a Eva? Fue engañada. ¿Por qué nosotros no? Entonces, busquemos de Dios. Sigamos sirviendo a Dios. Sigamos amando a Dios. Amén. Y Jeremías 29:13, para ir terminando. Más buscaréis y me hallaréis, porque más buscar de todo vuestro corazón. Amén. Cuando tú buscas con el corazón, dice el Señor, cuando tú buscas con el corazón, habla Jeremías. Cuando tú buscas con el corazón, cuando tú clamas, vas a encontrar la paz, vas a encontrar la solución a tus problemas. Vas a encontrar la solución. Gloria a Dios. Si no, vas a seguir en proceso, hijos. Hijo, hija, van a seguir en proceso. Tú no haces el altar. Vas a seguir en ese proceso hasta que tú veas la gloria de Dios. Hasta que nos des más, en realidad. Cuando nos des más, vas a querer clamar, orar. Pero hoy, Señor, que son hijos de Dios, que están en el camino, den un paso atrás. No den un paso atrás. Den 2 pasos adelante. Empiezan a clamar, empiezan a ayunar. ¿Hace cuánto que no ayunan? ¿Hace cuánto que no oran en familia? ¿Hace cuánto no oran en pareja? ¿Hace cuánto no clamamos? ¿Hace cuánto no hago una vigilia? Cuando no hacemos eso, porque perdemos el enfoque. No hablo una vigilia en la iglesia, les hablo una vigilia en su casa, una vigilia de hermanos, una vigilia de reunión, una vigilia que diga, quiero hacerlo hasta las 6 de la mañana, quiero buscarte, Señor, quiero ir a lo sobrenatural, porque Dios está en lo sobrenatural. En la naturaleza no vas a encontrar nada, en el mundo no lo vas a encontrar, Dios. Lo tienes que buscar. ¿A dónde? En un sobrenatural, donde tu carne tiene que morir, y tiene que morir tu carne, tiene que morir tu alma para que el espíritu y Jesús resucita tu carne. Ahí está Jesús. Ahí está el amor de Dios. Entonces, cuando tú haces altar, cuando tú buscas de la presencia, vas a ver todo eso. Vas a venir hacia tu Padre de fe, le vas a decir, pastor, hoy queremos hacer una vigilia. Pastor, quiero hacer esto. Pastor, queremos eso. No hay nada de eso hoy.
Entonces, busquemos de Dios. Sirvamos a Dios como a Él se lo merece, como a Él hay que servirle, porque servir es adorarlo, servir a Dios es amarlo, servirle a Dios es buscarlo, servirle a Dios es el espíritu de gratitud, de decirle gracias, Señor. Amén. Es precioso, iglesia. Vuelvan al primer amor. Vuelvan a hacer las cosas de Dios. Porque la presencia de Dios, como dijo Moisés, ¿no? Cuando salió de Egipto, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo? ¿Qué oró? ¿Qué clamó? ¿Qué dijo? Si tu presencia yo no voy a ningún lado. ¿No dijo eso? ¿Eso por qué nosotros no lo hacemos? Si tu presencia yo no voy a ningún lado. Podemos ver en los versículos, podemos leer toda la Biblia, cómo clama, cómo Dios ha respondido a distintos profetas, cómo Dios ha respondido a los discípulos, cómo Dios ha respondido al apóstol Pablo, cómo Dios ha respondido a todos los apóstoles. ¿Que ahí acaso se terminó todo, iglesia? ¿Acaso ahí el último libro que vio, que termina con todo, Romano, Efesios, todo, ahí se terminó todo? No, iglesia, ustedes son hijos de Dios, todo lo que han dado las Escrituras, también pues van a ser dado a ustedes, pero tenemos que clamar. ¿Qué hicieron ellos? Han clamado, han orado, han buscado la presencia sobrenatural. Entonces hoy ustedes han vivido cosas sobrenaturales, han visto milagros, han visto que la mano de Dios ahí está. Amén. Entonces, ¿por qué, iglesia, tenemos que dar el paso al costado? ¿Por qué tenemos que dar un paso atrás? Si podemos ir más adelante, podemos pensar y meditar en Dios. Señor, levántanos, levántanos. Porque no es volver atrás, no es quedarte en el lugar, es buscar y servirle a Dios, es amarlo a Dios, es buscarlo en todo momento, iglesia. No dejemos que el enemigo entre en nuestra vida. No dejemos que entre en nuestra casa, no dejemos, porque lo sobrenatural va a estar en tu casa. Pero ¿cómo vas a buscar a Dios si no lo buscas lo sobrenatural? ¿Cómo vas a hacer que Dios esté en tu vida? ¿Cómo quieres que Dios esté en tu vida si tú no haces nada por eso? Dios nos dio las herramientas, la oración, el ayuno. Se habló de hacer un ayuno personal, de hacer un ayuno de agradecimiento, un ayuno de que Dios se manifieste. Dios todos los días nos está dando tarea, todos los días nos está pidiendo que hagamos tal cosa, todos los días el Señor nos pone un propósito, todos los días nos pone una meta. Pero no lo vemos, iglesia. ¿Por qué no hacemos el altar? ¿Por qué no buscamos? Porque seguimos, nos levantamos preocupados, nos levantamos qué vamos a hacer. No llego para esto, no llego para el otro, no llego, mi hijo está enfermo, mi esposo está enfermo, me pasa esto, hoy no tengo para comer. Todo eso, y así nos levantamos. Y cuando nosotros nos levantamos así es porque fuimos vencidos. Entonces cuando fuimos vencidos, vaya y clame, hijo. Vaya, clame. Vaya, busque, Señor, ¿por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué no me alcanza? ¿Qué hice mal? ¿Qué falta? No se dejen vencer por el enemigo. No se dejen vencer. Porque Dios nos ha dado las herramientas. Dios nos ha dado lo que tenemos que hacer. Amén.
Amén, con fuerza, iglesia. Porque si no hacemos con fuerza, decimos ese amén suave, ese amén. No, háganlo con fuerza, porque son guerreros, porque son hijos, créanlo, no son hijos de Dios. Sí, amén, diga, con fuerza, iglesia. Claro, eso iglesia, somos hijos. No somos cualquier persona, iglesia, no somos del mundo, no somos aquellos que se basan sobre el mundo, que se humillan en el mundo. Nosotros no nos humillamos ante el mundo, solo ante Dios nos humillamos. Solo a Dios le hacemos adoración, al mundo no le hacemos. Entonces tiene que ser un amén, sí, amén. Y el sin amén, salir de la comodidad. ¿Qué comodidad me habla, pastor? Y cuando yo diga sí, amén, se tienen que parar. Se tienen que parar firme a la situación que usted viva, la situación que usted está viviendo. Me paro ante Dios y clamo y lloro y me entrego. Ese es el hijo de Dios. Ese es el verdadero hijo de Dios. No el hijo que llora, Señor, perdóname, yo hice esto. No, levántese, clame, Señor, yo hice esto, pero quiero que me ayudes. Con autoridad, iglesia. Ya lloraron, ya se arrepintieron, pero ahora con amor, iglesia. Con amor, esa presencia del Señor. ¿Sabes que las cosas de Dios pueden ser inmediatas cuando tú clamas? Cuando tú clamas, Dios te puede dar lo sobrenatural en el acto, puede transformar esa persona, puede transformar tu vida, puede sanar tu hijo, puede darte todo. Pero tenemos que aprender a clamar. Tenemos que aprender a ganar el mundo. Amén. Entonces, iglesia, quiero que aprendan a clamar, a buscar la presencia de Dios, a buscar todo lo que es de Dios. Empezar a buscar el reino de Dios como habla Jesús. Jesús habla del reino de Dios. Y el reino de Dios es maravilloso, iglesia. Pero tenemos que empezar a buscar a primera hora. Primeramente es a Dios que tenemos que buscar. Primeramente es el reino de Dios. Si tienes que orar 4 horas, pero 4 veces en el día, hágalo. Si tienes que tener una relación con Dios, seguido, hágalo. Daniel lo hizo. Oramos 4 veces. Pero la batalla la gana Dios. Solo se lo tenemos que pedir. En un clamor de ser fiel a Él. Amén. Entonces no seamos más tibios. Seamos verdaderos hijos de Dios. Hay mucho para hacer en el reino de Dios. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a darle gracias al Señor porque nos habló al corazón. Amén. ¿No nos habló al corazón? Entonces vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, gracias por este hermoso mensaje. Señor, voy a empezar a buscar más de ti, Señor. Voy a empezar a buscar de tu presencia, Señor. Voy a empezar a buscar como hijo Jesucristo.
Busca primeramente el reino de Dios, porque eso es primeramente en nuestra vida, en nuestros hijos. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres grande, maravilloso, Señor, precioso, Señor, y que tú puedas, Señor, escuchar nuestro clamor, que tú puedas escuchar nuestra oración, que cada día seamos más en ese altar, que cada día más busquemos de tu presencia, Señor, que cada día podamos estar todos unidos en un altar, que cada día, Señor, ese altar se haga más grande, que más hijos se empiecen a buscarte a primera hora, que tú nos des ese propósito, esas tareas, a servirte más a ti primeramente, servirte en todo a ti, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.